Hola, ¿cómo están? Partimos entonces con nuestra primera clase, operaciones con números racionales, nuestra primera clase de matemática de nuestra escuela para los de primero medio. En este caso creo que tengo uno solo que sería el Benjamín. Partimos entonces, pongan mucha atención. ¿Qué son los números racionales? Partamos por eso. ¿Qué son los números racionales? Si te fijas, o si se fijan aquí, para quienes estén viendo este video, yo lo voy a subir a YouTube, así que va a estar libre para quienes quieran aprender sobre esto. Soy bastante práctico, así que lo hago bastante breve los cursos. Y bien práctico, la verdad, para no dar tanta lata. Para poder explicar sobre los números racionales, me gustaría mostrarles, por ejemplo, fíjense aquí que esta es la información de las propiedades de mi disco duro. Ya tengo un disco duro, ¿cierto? En total de una capacidad de 117 GB, de los cuales solamente tengo utilizado 66.8 GB y mi espacio disponible en este momento son 51. En el fondo es la diferencia. ¿Ya? Y hay que apreciar dibujado el disco duro, la unidad. ¿Qué significa esto? Significa que mi disco duro completo es un entero, es el entero del disco duro. Y lo que lo que he utilizado, que es el área celeste, es la zona, es una fracción del total, ¿ya? Es una fracción, una parte. Por lo tanto, los números racionales representan eso, son representantes de una fracción de algo. Por eso también aparece el concepto de fracciones, ¿ya? Y nosotros los podemos representar de dos maneras. Una forma de representarlo es a través de los decimales. Por ejemplo, como aparece aquí en el disco duro, que tengo 66.8 GB, que es este de aquí, ¿ya? O el espacio disponible, que sería la diferencia, que es lo que está acá, ¿ya? Así que esto es en el fondo lo que les quería comentar respecto a qué son los números racionales y qué representan. Los números racionales, por lo general, los vamos a ver representados como el conjunto Q, ¿ya? Anotan una Q, bueno, tratar de conseguir la Q de lo mejor posible, y una Q, ya, ahí, quedó media rara. El conjunto Q, y después se puede representar como decimales y como fracciones. Un ejemplo, por ejemplo, es los decimales, que son 0,5. Y tenemos los decimales que pueden ser representados como, por ejemplo, el 0,5. Fíjense que el número decimal es bastante fácil de identificar, tienen una coma. Y también tenemos las fracciones, que pueden estar representadas de esa manera, o por ejemplo, así. Si son medio, tratar de dibujarlo. Anterior. Son dos. ¿Ya? Y dentro de los números racionales, donde están los decimales, tenemos los finitos e infinitos. El número finito es un número decimal que termina, o sea, que no se repite. Pero están los infinitos. En este caso, lo que estamos representando aquí es el 0,5, pero esa rayita que viene arriba, eso que está ahí, eso indica que el número 5 se repite varias veces. Esto es lo mismo que decir 0,5
5, 5, 5, 5, 5, infinitas veces. O sea, nunca se acaba el 5. ¿Ya? Eso sería un número infinito. Y dentro de los infinitos tenemos dos subgrupos también, que serían los periódicos y los semiperiódicos. Los periódicos, es decir, por ejemplo, el 0,535353, si se dan cuenta, el 53 se repite muchas veces. La otra forma de notarlo es similar a lo como lo noté aquí arriba, y es así. 0,53 y le notamos una rayita arriba en el 5 y el 3, que es el 5 y el 3 que se va a repetir muchas veces. Y está el semiperiódico, que lo podemos notar 0,2, y fíjense aquí que el 2 y el 3 ya no se vuelve a repetir, pero sí se vuelve a repetir. ¿Cuál? Se repite el 47, 47. Entonces nosotros notamos esa raíz de arriba del 47. ¿Ok? 23 y el 47 se va a repetir varias veces. Ya, eso es lo que así se pueden representar los números racionales. Si recordamos, nosotros anteriormente habíamos pasado una materia sobre los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos están los reales, los racionales, los enteros y los naturales. De abajo hacia arriba podríamos decir que los naturales son todos los números del 0 al infinito positivos. ¿Ya? Del 0 al infinito, sin pasar por los decimales. Serían como los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero también tenemos después los enteros. Y dentro de los enteros también están los números naturales. Por eso se anotan de esta manera. Está el 0 y están los números positivos, y también se agregan aquí los negativos. Entonces, los números enteros, que se le llama el conjunto Z, y este es los naturales, el conjunto N. Ahí. Los enteros o el conjunto Z están representados por los números negativos y los números positivos. Después tenemos los números racionales, que lo que estamos viendo ahora, y son representados por la letra Q. Y al ser representados por la letra Q, nosotros estamos viendo entonces los negativos y los positivos, pero en este caso también están incluidos los decimales. Y los reales están representados por la letra R mayúscula. ¿Ya? Y esta letra R representa también a todos los otros números. En eso está también las raíces, el número pi, decimal infinito. ¿Qué significa esto? Que dentro de los reales están los racionales, los enteros y los naturales. Pero dentro de los naturales no están los enteros. Fíjense que el cuadrito de los reales tiene adentro los racionales. Dentro del cuadrito de racionales están los enteros y los naturales. Dentro del cuadrito de los enteros están los naturales. ¿Se entiende? Entonces esta es la forma de representar los conjuntos numéricos. Vamos a hacer algunos ejercicios, por ejemplo. Anota significa si pertenece, si el número pertenece al conjunto numérico. En caso contrario, nota E con tachado, que significa que no pertenece. Por ejemplo, ¿el menos 45 pertenece a los números naturales? No. ¿Por qué? Porque lo vimos, ¿cierto? Los habíamos notado de esta manera, que los naturales están solitos y afuera de los naturales, ¿quiénes están los Z? ¿Ya? B. ¿El 1 partido por 7 corresponde al conjunto Z? Tampoco, porque el conjunto Z solamente comprende los números naturales y los números negativos. C, tenemos el conjunto. Dice que menos un doceavo pertenece al conjunto Q. Efectivamente, este sí. ¿Por qué razón? Porque según nuestro dibujito
que yo les mostré anteriormente, el conjunto Q corresponde al conjunto Z, al conjunto N y las fracciones y decimales. En este caso, esta es una fracción negativa de el 1508 corresponde al conjunto Z. Sí, pertenece al conjunto Z porque es un número natural y los números naturales corresponden al conjunto Z. El 1.14142 corresponde al conjunto Q, efectivamente porque es un número decimal y que corresponde al conjunto Q de los números racionales. ¿El 0,5 pertenece a los naturales? No, porque los naturales comprenden solamente números enteros, que vendría siendo del 0 al 10, o sea, del 0 en adelante, pero números enteros, como el 1508, por ejemplo, es un número entero. Ese es un número decimal, por lo tanto, ¿a qué grupo pertenecería? Bien, pertenecería al conjunto Q. El menos 172 pertenece al conjunto Z. Yo creo que ya ustedes ya hicieron los demás, así que les voy a dar los resultados. Ya, el pi no corresponde al conjunto Q, pero sí corresponde a ¿cuál decíamos nosotros anteriormente? A los reales, ¿cierto? Ya. Vamos a ver ahora algunas operaciones relacionadas a los números racionales. Por ejemplo, los números racionales nosotros los podemos sumar y los podemos restar. Ahora, ¿podemos hacer esta operación directamente? No la podemos hacer. Debemos hacer una transformación de este número y de este número para poder hacer la operación como corresponde. Entonces, antes de ir a las operaciones de números racionales, aprendamos a transformar los decimales a fracción. O sea, significa pasar, por ejemplo, el 0,5, pasarlo a 1/2. Y también podemos traspasar 1/2 a 0,5. Pero en este caso vamos a hacer la operación en transformar los decimales a una fracción. Eso vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ¿cómo transformamos un decimal finito a fracción? Entonces, voy a abrir aquí otra... Aquí, aquí es más fácil de escribir. Ok. Por ejemplo, vamos a usar este colorcito. Llevo 13 minutos. Ya. Vamos a hacer clase de 15 minutos solamente. Pero no hay porque no hay nada más latoso que estar escuchando a un compadre tanto rato por YouTube o un video. Así que lo vamos a hacer cortita. Supongamos que tenemos 1,2 y nosotros lo queremos transformar a una fracción. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros primero debemos identificar cuántos números hay después de la coma. ¿Cuántos dígitos hay después de la coma? Un dígito, que es el número 2. Entonces, según la regla, nosotros anotamos el 12 sin la coma, la eliminamos y lo dividimos por un 1 y le agregamos al 1 la cantidad de 0 según las cifras después de la coma. Por ejemplo, después de la coma tenemos solamente una cifra que es el 2, entonces le agregamos un 0. Por lo tanto nos queda 12 dividido por 10. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos? Entonces buscamos un número que pueda dividir el de arriba, el numerador, y que pueda dividir el denominador también y de un número exacto, un número entero. Por ejemplo, el 2. El 2, si nosotros lo dividimos, si el 6 lo dividimos por 2,
perdón, si el 12 lo dividimos por 2 nos da 6. Y si el 10 lo dividimos por 2 nos da un 5. Por lo tanto, al simplificarlo, nos queda 6 dividido por 5. ¿Esto lo podemos seguir dividiendo? No. Por lo tanto, 1,2 es lo mismo que decir 6 dividido por 5. De esta manera nosotros hemos transformado un decimal a una fracción. ¿Ok? Entonces ya tenemos un decimal finito a una fracción. Pero también tenemos los decimales infinitos periódicos a una fracción. Vamos a hacerlo. En algunos casos nosotros podemos ver ejercicios que tienen esta nomenclatura. 2,3 periódico. ¿Ya? Esto es un número infinito periódico. Este número infinito periódico nosotros lo podemos transformar a una fracción de la siguiente manera. Primero, al igual que el anterior, consideramos los dos dígitos. Anotamos el 23. Y ahora, en vez de anotar el 10, anotamos un 9. ¿Por qué? Vamos a anotar un 9 según la cantidad de dígitos que se van repitiendo. Por ejemplo, si tengo 2,32 y los dos son periódicos, anoto 232 y los divido por 99. Ese 9 corresponde a ese dígito y ese 9 corresponde al otro dígito. O sea, si le pongo, anoto la cantidad de 9 según la cantidad de dígitos que tengo después de la coma. ¿Ya? Y finalmente tengo que simplificar. Y tengo que ver si el 23 yo lo puedo simplificar con el 9. ¿Hay algún número que yo pueda utilizarlo para simplificar ambos? Si no lo hay, queda anotado directamente como 23 dividido por 9. ¿Ya? Lo mismo acá. Si existiera, lo tengo que simplificar lo más que pueda, lo máximo. Ya de esta manera entonces nosotros hemos transformado el 2,3 periódico en una fracción que equivale a 23 dividido por 9. ¿Ya? O el 2.32 periódico lo transformamos nosotros a 232 dividido por 99. Les dejo de tarea entonces, vean si esto nosotros lo podemos simplificar. Ya. Con esto ya también nosotros tendríamos listo el decimal infinito periódico a fracción. Pero también existe una forma de transformar un decimal infinito semiperiódico a una fracción. El decimal infinito semiperiódico es el siguiente. Esta es la materia anterior, en el mismo video. Salía que el decimal infinito periódico puede ser el 3,47. Y el 7 es periódico, pero el 4 no. ¿Cómo notamos esto? Nosotros consideramos, al igual que los ejercicios anteriores, consideramos la cifra completa. En este caso, el 347. Ahí no consideramos toda la cifra. Pero aquí viene la diferencia con el anterior. Consideramos el número que es infinito, que es el 7, lo reemplazamos acá o lo representamos con un 9. Y el 4, que no es infinito, pero está después de la coma, lo anotamos con un 0. ¿Ok?
Y ahora nosotros simplificamos esta cifra. Y aquí, si no podemos simplificar, entonces sería una fracción irreducible, entonces sería 347 partido por 90. Ya. Y con eso ya nosotros hemos transformado nuevamente ese número racional, esos decimales con un periódico. También tenemos los números mixtos. Los números mixtos son números de la siguiente forma. Por ejemplo, 2, 1/3. Es un número mixto. El número mixto también nosotros lo debemos transformar a una fracción normal, donde tengo solamente un numerador y un divisor, para poder hacer las operaciones siguientes. En este caso tenemos el 2 y la forma de hacerlo es muy sencilla, ya aprendérsela de memoria en realidad. 2 por 3 son 6 y le sumas el de arriba, el numerador. Serían 2 por 3, 6, más 1 son 7. Y lo divides por el 3. Aquí ya tienes, entonces ya lo transformaste este número mixto a un número, a una fracción, ya, con la siguiente notación. Ya, entonces aquí ya tenemos entonces el número mixto fracción. Vamos probando. Ahora nosotros tratemos de hacer el siguiente ejercicio. 2/3 más 1,5 periódico. 2/3 más 1,5 periódico. Ya, en este caso lo que tenemos que hacer es justamente transformar este número a una fracción como la que está acá para nosotros poder hacer la operación. Entonces transformamos ese número de la forma que le enseñé, serían 15. Tomamos el número completo y lo dividimos por la cantidad, le ponemos los 9, un número 9 según la cantidad de dígitos periódicos después de la coma. En este caso solamente el 5 es periódico, no hay otro número, así que nos damos así. Tratamos de simplificar. Hay una forma de simplificar donde tú puedes sumar los dígitos de arriba y ver si tienes un múltiplos. Por ejemplo, el 5 más 1 lo sumamos dan 6. Un múltiplo de 6 sería el 3. Y el 3 es múltiplo también del 9. Entonces podemos utilizar el 3. Entonces 3 por cuánto me da 15. 3 por 5 15. Y 3 por cuánto te da 9. 3 por 3. De esta forma nosotros hemos transformado y simplificado ahora ese número periódico a una fracción. Ahora nosotros podemos hacer la operación, la suma como corresponde. 2/3 más 5/3. Aquí en esta operación, muy sencilla, se conserva la base, el denominador, se conserva el denominador y se suman los exponentes 5, 6 y 7. Y aquí tendremos entonces la suma de números racionales. Después van a tener ustedes la guía de ejercicio, van a poder hacer más de esto, ¿ya? Y yo les voy a hacer otro video en donde vamos a tener todos los solucionarios. ¿Qué pasa ahora si yo quiero restar, hacer una sustracción? 1/3 menos 0,25. Entonces anotamos aquí en nuestro cuadernito 1/3 menos 0,25. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente, de la misma forma, transformar ese decimal a una fracción. ¿Y cómo lo hacemos? Anotamos el 25
y lo dividimos por un 1 y le agregamos los ceros según la cantidad de dígitos que hay después de la coma. En este caso hay 2, el 2 y el 5. Entonces damos 0 y 0. Ahora tratamos de simplificar. ¿Ya? Podemos utilizar los números primos, también de otra forma. Y utilizamos, por ejemplo, los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7. Vamos probando con cualquiera. Puedes probar el 2, puedes probar el 3 y puedes probar el 5 y puedes probar el 7. Yo en este caso es bastante fácil de ver, podemos utilizar el 5. 5 por cuánto te da 25? Por 5. Y lo dividimos por 5 por cuánto te da 100? Por 20. ¿Podemos seguir simplificando? Efectivamente, podemos seguir simplificando por el mismo 5, nuevamente. 5 por cuánto te da 5? Por 1. Y 5 por cuánto te da 20? Por 4. Por lo tanto, el 0.25 es igual a un cuarto. Ahora hacemos la operación. ¿Cómo hacemos esta operación? Sería un tercio. Lo voy a anotar con otro color. No nos confundamos. Ahí. Entonces aquí anotamos un tercio. Un tercio menos un cuarto. Cuando aquí los divisores son diferentes, se saca un mínimo común múltiplo o se multiplican los dos. Aquí no hay un mínimo común múltiplo, pero sí un máximo común divisor. Y eso lo sacamos multiplicando el 4 por el 3, sería el 12. Y el 12 puede ser dividido por el 3 y puede ser dividido por el 4. Entonces, 3 por cuánto te da 12? 3 por cuánto te da 12? 3 por 4. Y ese 4 lo multiplicas por el 1. Y te queda 4 por 1 son 4. Ahora, esto siempre me han hecho esta pregunta, ¿cómo se hace? 4 por cuánto te da 12? 4 por 3. Y ese 3 lo multiplicas por ese 1 y pasas ese menos hacia acá. Menos. Y serían 4 por cuánto te da 12? 3. Y ese 3 lo multiplicas por ese 1. Serían 4 por 1, 4. ¿Ya? Perdón. Me equivoqué. Ya pasamos ese negativo para acá. Ese lo pasamos para acá. Y sería 4 por 3 son 12. Y ese 3 lo multiplicamos por 1. Y 3 por 1 son 3. Entonces 4 menos 3 son 1. Y repetimos el 12. Nos queda el resultado que 1 partido por 3 menos un cuarto equivalen a 1 doceavo, 1 dividido por 12. ¿Ok? Estaría listo el ejercicio. Ya. Eso sería en este video. Recuerden revisar sus guías que van a estar en la página, en el drive que les voy a compartir a sus correos de email. ¿Ok? Chao.